Estimación por punto es donde vamos a asignar un solo valor a una muestra de una población por el medio de la media o colonialmente llamado promedio. Supongamos que tomamos una muestra aleatoria de 20 estudiantes y registramos sus pesos en kilogramos. Luego, calculamos la media de estos pesos. Por lo tanto, nuestra estimación puntual de la media de pesos de todos los estudiantes basada en esta muestra particular sería de aproximadamente 66.1. Estimación por intervalo es una técnica para proporcionar un rango de valores donde es probable que se encuentre un valor E. Con el ejemplo anterior digamos que queremos saber cuántos alumnos pesan más de 65 y serían 56 entre 100 que es igual a 0.56, entonces usamos la fórmula de margen de error nos daría 0.097, entonces para sacar cada intervalo 56 más 0.97 igual a 657 y 56-0.97 igual a 463, entonces nuestro intervalo .463 a .657. Errores de muestreo. Es una medida para determinar qué tan precisas son las estimaciones basadas en muestras en relación con el valor verdadero de la población. Entre más grande y representativa sea la muestra, menor será el error de muestreo. Errores que no son de muestreo. Estos errores no están relacionados con la aleatoriedad del proceso de muestreo, aunque de igual forma puede afectar la validez y precisión de las conclusiones del estudio. Para ejemplificar esto, presentamos el siguiente caso. TaxMX desea realizar una encuesta para saber si su último producto está teniendo el éxito en el mercado que busca. Por lo tanto, opta por realizar encuestas aleatorias en publicidad de Facebook, pero después se dan cuenta que el 75% de la encuesta fue contestada por un público de 42 a 50 años, cuando su público meta era de 15 a 32 años. Este error se debió a un sesgo de selección de la muestra. Propiedades de los estimadores. Son aquellas cualidades que se buscan en los métodos utilizados para estimar parámetros de una población por medio de una muestra. Permiten evaluar la calidad y confiabilidad de los métodos de estimación utilizados. Algunas propiedades pueden ser: consistencia. Entre más tienda a infinito una muestra, el estimador coincide al verdadero valor del parámetro estimado. Eficiencia. Si tiene la varianza más baja posible entre todos los estimadores no sesgados para el mismo parámetro, se le considera eficiente. Sesgo. Es la tendencia sistemática de un estimador de alejarse del valor verdadero del parámetro evaluado. Suficiencia. Si un estimador contiene toda la información relevante de la muestra sobre el parámetro poblacional que se está estimando, puede ser suficiente. Invarianza. Si su valor no cambia al realizar transformaciones adecuadas en los datos o en el parámetro que se está estimando, puede considerarse invariable. Robustez. Se refiere a la capacidad de un estimador de mantener su desempeño bajo condiciones de distribución no ideal o en presencia de valores atípicos en los datos. Eficiencia asintótica. Se refiere a la eficiencia relativa de un estimador cuando el tamaño de la muestra es grande. Presentemos un ejemplo de sesgo. Supongamos que queremos estimar la altura media de los adultos en la que decidimos tomar una muestra aleatoria de 100 adultos y medir sus alturas. Sin embargo, solo podemos realizar nuestras mediciones durante el día, ya que es cuando estamos disponibles para realizar el estudio. El sesgo en este caso podría surgir si la altura de las personas varía según la hora del día. Por ejemplo, es posible que las personas sean más altas por la mañana debido a que la gravedad comprime ligeramente la columna vertebral durante el día, o puede haber diferencias en la postura a lo largo del día. En este ejemplo, el sesgo surge debido a la limitación en el momento de la recolección de datos y puede conducir a una estimación sesgada de la altura media de la población. Se basa en el teorema del límite central. Dice que si tomas una muestra suficientemente grande, la media muestral, X, será muy parecida a la media poblacional, incluso si la población tiene una mezcla muy variable. Esto funciona siempre y cuando los datos no sean una varianza poblacional infinita, que no queremos. Entonces esto es como calcular la media aritmética de tu muestra, X, y decir que es más o menos igual al promedio de toda la población. Ejemplo: imagina que tienes un montón de canicas en una bolsa, pero hay tantas que no puedes contarlas todas para saber cuál es el color promedio. Entonces, lo que haces es tomar un puñado grande de ellas, esto sería tu muestra grande, y cuentas los colores en ese puñado. El teorema del límite central dice que si tomas un puñado suficientemente grande, la variedad de colores en tu puñado será muy parecida a la variedad en toda la bolsa.
incluso si la bolsa tiene una mezcla loca de colores. Si quieres estimar el color promedio de todas las canicas en la bolsa, puedes usar el color promedio de tu puñado grande como una buena aproximación. Esto es como calcular la media aritmética de tu muestra, X, y de 3.5 estimación de una media con muestras pequeñas. Implica hacer inferencias sobre el valor promedio de una población utilizando una muestra de tamaño reducido empleando métodos que tomen en cuenta la distribución exacta de la media muestral. Pasos básicos. 1. Recolección de datos. Recolectar una muestra representativa de la población, la cual debe ser seleccionada de manera aleatoria y con un método de muestreo adecuado para evitar sesgos. 2. Calcular la media muestral y la desviación estándar muestral. 3. Elección del método de estimación. En estos casos es muy común usar la distribución t-de-Student ya que toma en cuenta el tamaño de la muestra y proporciona intervalos de confianza más precisos para la media. Una empresa que fabrica juguetes electrónicos afirma que las baterías que usan en sus productos duran 30 horas. Para mantenerse este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor calculado cae entre menos T0.025 y T0.0.25, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de 5 horas? Después de haber aplicado la distribución t-de-Student obtuvimos de resultado menos 2. De acuerdo con el criterio establecido, la empresa puede estar satisfecha ya que el valor calculado de t cae dentro del intervalo de confianza. Estimación de una proporción. Es el proceso de calcular un intervalo de confianza para la proporción de una característica específica dentro de una población basada en una muestra aleatoria de esa población. Ejemplo. Imaginemos que trabajamos en la industria del entretenimiento en el área de marketing y queremos saber qué tan famosa es la nueva película Dune 2. Debemos seguir 5 pasos. 1. Seleccionamos una muestra aleatoria entre apasionados del cine. 2. Determinamos el número de individuos que ya vieron Duna 2. Es una distribución binomial ya que solo existe la opción si la vi y no la vi. 3. Calculamos la proporción muestral dividiendo el número de individuos que ya vieron Duna 2 por el tamaño total de la muestra. 4. Utilizamos la distribución binomial o normal para calcular el intervalo de confianza para la proporción muestral 5. Interpretamos el intervalo de confianza. El tamaño de la muestra va a depender del nivel de confianza, el margen de error permitido y la proporción esperada de la población. Veamos un ejemplo. 1. Establecemos el nivel de confianza. Utilicemos 95% 2. Determinemos el margen de error. Digamos que es 5% 3. Estimar la proporción poblacional. Utilicemos .64. Calculamos el tamaño de la muestra. Nos da 368.79365. Redondeamos al entero más cercano, 369. Intervalo de confianza para la proporción son estimaciones estadísticas que indican el rango en el cual es probable que se encuentre la verdadera proporción de una población, basados en una muestra de esa población y un nivel de confianza especificado. Un ejemplo sería la cantidad de personas que prefieren el café. Tomamos una muestra aleatoria de 200 personas y encontramos que 140 de ellas prefieren el café, donde el margen de error se calcula como el valor crítico de la distribución normal estándar multiplicado por el error estándar de la proporción muestral. Intervalo de confianza igual a 0.7 más menos 1.96 por 0.035 es aproximado a 0.63 y 0.77. Intervalo de confianza para la diferencia de medidas. Estimación estadística del rango en el cual es probable que se encuentre la verdadera diferencia entre dos medidas de interés en una población, basada en muestras aleatorias de esas medidas y un nivel de confianza especificado. Un ejemplo sería el querer saber la diferencia de estudio entre un grupo en la mañana y otro en la tarde. Intervalo de confianza para la varianza son útiles para querer saber la variabilidad de los datos. Intervalo de confianza para la mediana se utiliza en lugar de la media cuando la distribución de los datos no es simétrica o contiene valores atípicos. Intervalo de confianza para la razón de varianzas es útil en situaciones donde se desea determinar si las varianzas son iguales o diferentes, por ejemplo, en estudios de homogeneidad de varianza.
Intervalo de confianza para la correlación es para estimar el intervalo dentro del cual se espera que se encuentre la verdadera correlación entre dos variables en una población.